Bien, ¿qué tal? Muy buenos días, Ana Paulina Hernández. Me presento, mi nombre es el profesor Ángel Cruz. Soy maestro en Ciencias de la Educación por la Universidad ETAC. Eh, Voy a impartir la asignatura de Pedagogía Comparada. Em, ¿Tú qué comprendes o qué entiendes por este concepto de pedagogía comparada? Lo primero que se me viene a la mente es como comparar varias teorías. Ajá. Y como que, ¿para qué? ¿O qué sentido tendría comparar enfoques pedagógicos? Yo creo que dependiendo a la persona, al individuo que se va a atender o que se va a observar. Así es. Este enfoque de pedagogía comparada, pues no es tan longevo, es relativamente, pues no tan nuevo, pero sí es relativamente, pues digamos que novelo o novedoso, ¿no? Por ejemplo, ahorita, aquí en México, dentro del sistema educativo mexicano, tanto a nivel preescolar, primaria, secundaria como preparatoria, se están manejando dos enfoques pedagógicos o dos modelos educativos, al menos en el nivel que yo doy clases, que es nivel medio superior. Trabajo en un centro tecnológico, de bachillerato tecnológico, trabajo en una preparatoria oficial estatal. Entonces, por ejemplo, en el CECIT o CECITEM nos piden el enfoque de la educación por competencias, que es y parte de los cuatro pilares de la UNESCO. ¿Tú conoces los cuatro pilares de la UNESCO? No, Bueno, los cuatro pilares de la UNESCO nos hablan de cuatro saberes, que es saber a conocer, que va en cuanto a lo cognitivo o lo conceptual, conocer una serie de, pues, teorías, ciencias, elementos, es que el alumno conozca, no sé, por ejemplo, el enfoque de lo que es la pedagogía, que es la pedagogía, ¿no? Y luego viene el saber hacer, que no solamente memorice las teorías pedagógicas, sino que en su contexto, en su nivel educativo o en sus retos o desafíos educativos, sea capaz de eh, llevar a la práctica esos conocimientos, esas habilidades. No sé, por ejemplo, aquí en preparatoria se maneja mucho el enfoque del aprendizaje significativo y el constructivismo, así como el humanismo. Pero precisamente ayer debatía yo con un doctor llamado el doctor Lira, que nos fue a dar una plática de la nueva escuela mexicana, que el modelo de educación por competencias, pues para mí es un modelo desde el enfoque pedagógico de Paulo Freire de educación bancaria, que solo busca satisfacer las expectativas del mercado laboral o de las empresas en América Latina y que no tome en cuenta la parte humanística
o la parte de la organización de las masas críticas o el enfoque pedagógico socialista, ¿no? Entonces, es complicado hablar de un modelo educativo conocido como modelo educativo. Hola, Abdiel, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias. Como modelo educativo de por competencias, con 4 pilares de la UNESCO, que es el saber conocer, el saber hacer, y viene uno de los saberes más complicados, ¿no? El saber ser un ser humano digno, un ser humano consciente, un ser humano preparado, un ser humano autosuficiente, independiente. Y luego viene el cuarto pilar, que está aún más complicado que los anteriores, ¿no? Que es el saber convivir, que es lo que nos falta mucho y bastante a estas nuevas generaciones. Porque nos metieron en un enfoque de compite, haz dinero, el éxito nos lo vendieron como tener lana, propiedades, eh, tener bienes materiales, y realmente pues el éxito no es eso. El éxito son cosas variadas y diferentes para cada persona, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente, desde los enfoques globales o neoliberales de la OCDE o la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, nos venden el éxito como una panacea de pues, tener lana, tener propiedades, ser rico, ¿no? Todo el mundo dice, quiero ser rico, pero ¿para qué quieres ser rico? ¿O cuál es el fin de ser rico o de la riqueza? ¿O para qué quieres ser rico, no? Yo en mi caso, si yo tuviera dinero, mucho dinero, yo lo ocuparía para hacer una asociación civil, alguna organización de asistencia pública en alguna problemática social o tecnológica o educativa que presentara el país. Y hay mucha gente egoísta que pues quiere ser rico para pues, acumular más lana y ya, pero no tiene un fin como que social, ¿no? Entonces, eso es lo que yo le veo el peligro a este enfoque educativo de educación por competencia, ¿no? Dice que sus bases teóricas son el humanismo, son el constructivismo, son el aprendizaje cooperativo y es el aprendizaje significativo. Pero si esto lo analizamos desde la educación bancaria de Paulo Freire, solamente busca satisfacer expectativas y demandas del mercado laboral. Entonces es complicado, ¿no? Ahora, el modelo educativo que actualmente propone este gobierno aparentemente no atiende a las demandas y necesidades de los organismos internacionales educativos como la UNESCO o la UNICEF, o peor tantito, a organismos bancarios como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, sino busca tratar de atender la esencia de lo que es la formación de un ser humano. La UNESCO se crea como un organismo en el año 1945 con el reto y el desafío de administrar y gestionar las oportunidades de desarrollo humano y teniendo como una gran herramienta a la educación y a los procesos de educación y de formación. Se crea bajo los principios de igualdad de oportunidades, bajo la no restricción a la búsqueda de la verdad,
y el libre intercambio de ideas y conocimientos, mientras que su propósito central es el de contribuir a la paz y a la seguridad, promoviendo la colaboración entre las naciones a través de la educación, la ciencia y la cultura. Y aquí es donde vemos las contradicciones, ¿no? Las grandes contradicciones del sistema educativo nacional o internacional. Bueno, si la Organización de las Naciones Unidas se creó para evitar que volviera a haber conflictos mundiales como en su momento lo hubo con la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿por qué la ONU no ha hecho nada en este contexto de pospandemia por detener la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Por qué se ha quedado con los brazos cruzados? ¿Es ético? ¿Es moralmente correcto? Entonces, ahí podríamos hacer un análisis de, de todo esto, ¿no? Que a nivel global o internacional, dentro de la educación comparada, hay una transferencia y un intercambio de políticas educativas, culturales, sociales y tecnológicas, de conocimientos, de criterios, de escenarios de acción y de contexto. Yo critico mucho esto. ¿Cómo es posible que nos digan que el país modelo a seguir para la calidad o la excelencia educativa en el país, México, es Finlandia? Que es un país de primer mundo o desarrollado, donde no hay narco, no hay corrupción, no hay hambre, no hay pobreza, no hay prostitución, no hay problemas contextuales que nuestro querido llamado México sí enfrenta. Entonces es prácticamente un absurdo el querer empatar un modelo educativo fuera de contexto a un país que presenta necesidades y condiciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, la nueva escuela mexicana propone interculturalidad, dignidad humana. Pues con esta nueva sociedad light, que todo lo quieren fácil, peladito y a la boca, sin esfuerzo, sin voluntad, sin sacrificio, todo lo quieren lo más sencillito posible, y es más, ya ni siquiera se quieren comprometer en las relaciones de diferente índole, o en las interacciones humanas, quieren cada día que las relaciones, interacciones personales fluyan de la manera más sencilla y fácil posible. Pues es prácticamente complicado exigirle o pedirle a un estudiante o a un docente que tenga dignidad, que tenga humanismo, sobre todo que tenga interculturalidad, porque el modelo educativo anterior de Enrique Peña Nieto nos vendía la panacea de que todos tienen que aprender inglés y computación. Oye, ¿y si metemos un modelo alternativo de matemáticas mayas? No, eso no sirve. Oye, pero puede desarrollar su hemisferio izquierdo, derecho, su parte emotiva, su parte lógico-matemático. No, no sirve. Oye, y si además de enseñarles inglés y computación, les enseñamos a hablar en una lengua originaria de los pueblos antiguos indígenas, náhuatl, maya, tzoltzic, tzeltal, zapoteco, mixteco, no, eso no sirve. Eso al mercado no le sirve. Al mercado le sirve que formes estudiantes competentes, capaces de satisfacer las demandas y expectativas del mercado laboral. Ah, pero edúcamelos como estudiantes técnicos, pero prepáramelos para hacer la chamba de un licenciado, para que sean mano de obra barata y sean atractivos al mercado laboral. Y es lo que en esencia pasa con las escuelas tecnológicas. Entonces dices, híjole, ¿se vale comparar a un modelo educativo fuera de contexto? O incluso, ¿se vale implementar un modelo educativo fuera de contexto en un país que presenta muchas carencias, muchos retos, muchos desafíos, que perdió casi 300,000 seres humanos en esta bendita pandemia y que enfrenta contextos tan adversos como la prostitución, el narco, la corrupción, la mala distribución de la riqueza,
el analfabetismo, aunque ya menos, pero todavía, el problema de la deserción escolar, de los bajos resultados académicos. Y pareciera que a los directivos de instituciones educativas solo les interesa la eficiencia terminal, la matrícula escolar, que reprueben los menos, que se gradúen las mayorías, aunque no estén 100% preparados para la vida de manera integral, porque ellos tienen que dar un resultado estadístico, matemático. ¿Se vale? Entonces, bueno, la UNESCO nos dice que tenemos que tener diferentes estudios prospectivos, avances, transferencias de modelos educativos e intercambio de conocimiento y criterios de escenarios de contextos diversos para llegar a la cooperación cívica y de expertos en intercambio especializado de información, únicamente emitiendo recomendaciones a sus miembros. Y no me voy a ir muy lejos. Más allá de si simpatizamos o no con el actual gobierno y sus líderes, a mí no se me hizo tan descabellada la idea de que el presidente de México le dijera a los países más ricos del mundo: ¿saben qué? Estamos en una pandemia, dejen un poquito su mercado, dejen un poquito sus ganancias, dejen un poquito el rollo capitalista o utilitarista desde un enfoque filosófico y hagamos un programa de atención a la pobreza internacional. Hagamos un fondo de apoyo a los grupos vulnerables o a los grupos más necesitados que quedaron devastados en esta pandemia. De los poco más de 500 y tantos países que hay en el mundo, creo que nada más 40 o 30 le respondieron: sí le entramos, el resto, estás loco. Eso no. China dijo que no, Japón dijo que no, Estados Unidos dijo que no, entre muchos otros. Entonces aquí, ¿de dónde carajos vamos a sacar la cooperación? Y el civismo, si nos estamos enterando que hay empresas como Iberdrola que durante años saquearon el sector energético en el país. Entonces, bueno, no hay congruencia. Mas, sin embargo, la UNESCO pide esos 4 pilares: saber conocer, saber hacer, saber ser y, lo más complicado, saber convivir. Por lo tanto, la UNESCO crea una serie de proyectos específicos generados por las diferentes instituciones para abonar a estos retos y desafíos. Pero cuando llega la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico con sus modelos neoliberales o globales, da el traste con todo. Porque dice: bueno, si quieren agua, paguen por ella; si quieren sol o energía solar, paguen por ella; si quieren comer, paguen por sus alimentos; si quieren gas, paguen altos precios por los hidrocarburos; paguen y muevan mucho dinero. Ese es el juego del calamar. Pagar y mover mucho dinero, endeudando a las masas no pensantes, no críticas, a las masas dormidas. Y el colmo: no pude pagar, pues me endeudo más. Y como no pude pagar y me endeudé más, me asesinan. Y aún después de muerto, lucran con mis órganos, vendiéndolos en un mercado negro de tráfico de órganos. Qué chulada de sistema económico. Se trata de hacer dinero, de vender, de sacar ventaja, la ventaja competitiva. Se trata de hacer más con menos. Se trata de sacarle el máximo jugo y exprimir a todo lo que dé a la clase obrera trabajadora. Porque los dueños del capital son los que mueven el mundo. La clase obrera nada más somos una parvada de jornaleros o de males necesarios. No sé si me estoy dando a entender, si me explico. De ahí la importancia de la pedagogía comparada. De ahí la importancia de la pedagogía comparada, ¿no? Las actividades fundamentales a las que se dedica el organismo es al estudio y formulación de políticas en una gran variedad de esferas económicas y sociales. Al igual que la UNESCO, la OCDE no otorga financiamiento para el desarrollo de ningún proyecto. Entonces, si no va a dar financiamiento,
¿Para qué está ahí? Ah, no, es que el financiamiento va a venir de los bancos, el Banco Interamericano de Desarrollo, el banco que va a financiar los proyectos culturales, sociales, tecnológicos, económicos de América Latina. Pero tiene su sede en Washington. Entonces endeudas a toda América Latina con Estados Unidos. Fue creado en 1959 con el objetivo principal de acelerar el proceso de desarrollo económico y social de sus países, miembro de América Latina y el Caribe. Ok, pero no es lo mismo un crecimiento económico a un desarrollo económico. Su nombre lo dice, Producto Interno Bruto, creces a lo bruto. Quizá con una planeación financiera matemática, pero ¿te has preguntado si ese famoso Producto Interno Bruto generado por las empresas en el país, en sus tres diferentes sectores económicos, agropecuario, industrial, comercio, servicios, en sus relaciones intersectoriales entre lo que es las familias mexicanas, las empresas, el gobierno o el Estado mexicano y su interacción con otras familias, con otras naciones, con otros países y las diferentes demandas y necesidades, verdaderamente satisfacen las expectativas de lo que necesita México o de lo que requiere México? Porque la nueva escuela mexicana nos dice, México necesita paz, armonía, equilibrio, cultura, sabios, gente preparada, gente con conciencia, gente que tenga una visión de cambio político, económico, tecnológico, social y cultural, más allá de un partido político o un líder político, más allá de eso. Entonces, bueno, el BID financia programas de educación superior de nivel profesional, posgrado, investigación científica y tecnológica, pero solo si ve que hay un business o hay un negocio o hay una remuneración. O programas de educación básica y formación profesional. También programas de educación destinados a proporcionar un mínimo de destrezas sociales y de trabajo a los jóvenes y adultos que no han tenido acceso oportuno a la educación normal. Por ejemplo, ahorita se habla de un rollo, se hablaban de un rollo en CECITEM, en las juntas de colegiado, de las habilidades blandas, ¿no? Que son la tolerancia, la empatía, el saber trabajar bajo frustración, el saber dar resultados, el atender a las demandas del consumidor. Pues muy chido y todo, disfrazadas de habilidades blandas, pero pues realmente es un modelo neoliberal por competencias laborales, un modelo que solo tiende a atender demandas y necesidades, pero que no ve la trascendencia de la verdadera problemática económica, política, social, tecnológica, cultural que vive el país, ¿no? Entonces, bueno, programas destinados a introducir reformas sustantivas en el currículum o en el marco curricular a través de métodos docentes, estructura, organización funcional. No sé, por ejemplo, yo manejo una pedagogía comparada donde de los modelos de educación matemática de los pueblos ancestrales, los mayas y demás, aztecas, manejo un instrumento llamado Nepohuatzin Sinopowali, que es un ábaco azteca, con el cual puedes hacer suma, resta, multiplicación, división, raíz cuadrada. Ya si me voy más a fondo y soy más ambicioso, puedes hacer álgebra y aprender álgebra solamente con un ábaco de cuentas de maíz. Es una pedagogía comparada, que no invalida el modelo de Montessori o algún otro modelo que haya demostrado su funcionalidad para poder llegar a estos objetivos, ¿no? Entonces, de aquí, desde estas palabritas, programas para mejorar la eficiencia. La eficiencia es un concepto empresarial. La equidad, esto es humanístico. En la aplicación de los recursos dedicados al funcionamiento de la educación a promover fuentes alternas de financiamiento. ¿Y qué necesita la escuela? Más baños, más aulas, más maestros, más material didáctico, espacios digitales. Entonces, bueno, ¿qué es la educación comparada? Es la comparación intercultural
de la estructura de la operación, las metas, los métodos y los rendimientos de los distintos sistemas educativos. Por ejemplo, en la prepa nosotros manejamos un rollo llamado MEPEO. En ese MEPEO partimos de un marco curricular, de una estabilidad en los resultados, en los indicadores estadísticos, para ver cuántos se están graduando, cuántos no, cuántos ya desertaron, cuántas chicas ya se embarazaron y no van a poder continuar sus estudios, cuántos ya cayeron en garras del AMPO, del crimen organizado, y ya son halcones o ya se dedican a vender droga o algo más fuerte. Hacemos una planeación con base a los contextos, al aprendizaje significativo, al aprendizaje constructivista, a los diferentes enfoques pedagógicos de Auswell, de Vygotsky, etc. Entonces, es comparar la estructura de operación, de logro y alcance de metas y el uso de métodos y los rendimientos obtenidos de los distintos modelos pedagógicos o sistemas educativos y de las correlaciones societales que estos sistemas educativos tienen sobre sus elementos. La educación comparada es la ciencia que tiene por objeto identificar, analizar y explicar las semejanzas y las diferencias entre hechos educativos y o sus relaciones con el entorno político, económico, social y cultural, e investigar las leyes eventuales que las gobiernan en diferentes sociedades y en diferentes momentos de la historia. No voy tan lejos. El nuevo modelo educativo nos hablaba de ponte al 100, haz ejercicio, chécate, mídete y muévete. El gobierno de Calderón nos hablaba de más vale prevenir. De para no enfermar hay que prevenir. Deja la coca, deja las galletas, deja las gorditas, deja la botana, deja todo aquello que te engorde, te genere grasa, te genere sobrepeso y a largo plazo puedas tú exponerte a adquirir una enfermedad, la segunda enfermedad del siglo XXI antes del cáncer, es la diabetes. Ok, yo puedo decir eso en un taller, en una plática, pero si yo no enseño con el ejemplo, difícilmente el estudiante va a comprender y lo va a llevar a la práctica, ¿no? Y me la aplicaron una vez. Por azares del destino, porque no tenía mucho tiempo para comer, me compré un refresco y unas galletas y me abordó un alumno y me dice, ¿qué hubo? ¿Y la congruencia? ¿Se fue de paseo o qué? ¿Y cuál congruencia? Cuando está hablando que nos alimentemos saludablemente, que ya no tomemos refrescos, que ya no comamos harinas, que eso nos genera obesidad y a la larga cáncer, y vea, usted está comiendo lo que no debe comer, o lo que dice que no debemos de comer. Entonces, pues ya no vimos congruencia, ¿no? Y se cae todo el andamiaje que habíamos construido. También podemos hablar de la educación comparativa, donde comparamos dos sistemas educativos, dos modelos pedagógicos o más. La naturaleza es hacer un estudio de comparación para ver alcances, limitaciones, desafíos, errores, defectos, áreas de mejora, etc. Es un complemento auxiliar de la ciencia pedagógica, la intersección de las ciencias sociales y la ciencia en sí, ¿no? O sea, está muy padre saber de física, química, matemáticas, son conocimientos exactos y muy necesarios para la vida, como ya lo vimos. Pero también es importante saber de filosofía, que son áreas sociales, de lógica, de ética, de historicidad. O sea, por ejemplo, la nueva escuela mexicana te maneja algo llamado identidad. Y cómo un mexicano, un ser humano va a tener identidad si ni siquiera conoce su pasado. Ni siquiera sabe de dónde viene, ¿no?
Yo siempre antes de empezar mis clases de economía y administración les digo a los chavos, chavos, saquen una hoja, examen. No es cierto. Hagan estas preguntas, jóvenes. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? No manches, nunca nos habíamos hecho esas preguntas, pues váyanselas haciendo. Porque yo no inicio mi clase o mi cátedra hasta que ustedes no me correspondan esas preguntas, que son fundamentales para que yo pueda iniciar mi materia. Si tú me dices que eres un ser humano que viene del vientre de su madre, yo te voy a decir quién es tu madre, o qué hace tu madre, o qué la empodera, o qué la debilita, o qué creencias e ideologías puede llegar a tener. Y partiendo de ahí podríamos empezar a analizar si son adecuadas o correctas. Entonces, hacer un estudio comparativo entre dos modelos pedagógicos o dos sistemas educativos para poder sacar un complemento o un auxiliar de la ciencia pedagógica, dónde le puedo abonar y dónde puedo mejorar. Por ejemplo, lo que yo hago, habilidades matemáticas y habilidades lectoras están por la calle de la amargura o de por sí ya estaban. ¿Por qué? Porque con la bendita prueba enlace o PISA o planea, como le quieran llamar, están evaluando un conocimiento estandarizado de un país subdesarrollado como Finlandia, con un país subdesarrollado, con un buen de problemas, entre ellos la corrupción, la violencia, la pobreza, por mencionar solo algunos, la falta de agua que ahorita se nos está viniendo, el no involucrarse o tener poca capacidad o habilidad para poder entender esta cosa llamada la transformación o la cuarta transformación o el modelo educativo de este gobierno actual. Pues, si yo no entiendo eso, si yo no soy capaz de entender eso, pues, lógicamente que voy a tener o voy a construir una sociedad no funcional, violenta, agresiva, fuera de sus casillas, o que solo se base en fantasías, solo se base en simulaciones, que es muchas veces los que afortunadamente, aunque me duela, le digo a los compañeros, estamos simulando. Estamos simulando que están acreditando los estudiantes, pero ni siquiera son capaces de acreditar, no tienen el compromiso. No todos, pero sí la mayoría. Sin embargo, los tenemos que acreditar porque si no, va a haber una afectación moral o económica en nuestro bolsillo o en nuestro interior con base a esas decisiones erróneas. Ante todo debe estar la ciencia. ¿Y qué es ciencia? ¿Qué no es ciencia? Es que es un conjunto de conocimientos comprobados, funcionales, que me pueden permitir trascender. Lo que está pasando con la reforma energética en el país es otro ejemplo que nadie le entiende. No, pues es que ya México no va a vivir de hidrocarburos. Tiene que empezar a ver a las energías sustentables o renovables. Pues sí, pero si el gobierno de México no ha sido un presupuesto digno, adecuado, suficiente para poder comprar energías renovables, pues es imposible. Y más cuando nos encontramos que en anteriores administraciones pagaban a propósito y lo hacían al drede hasta 3 o 5 veces el costo real de la transferencia de tecnología. La ciencia me puede ayudar a saber por qué no he podido tener hijos. La ciencia me puede ayudar a saber algo, alguna situación, argumentar. Y eso se les enseña en el primer semestre de lógica. Aprender a argumentar, aprender a pensar, a tener pensamientos críticos. No juicios de valor vienen hasta ética. Y el pensamiento reflexivo crítico de las masas críticas pues viene en filosofía. Pero el plan de estudios está mal, porque primero debe ser filosofía, luego si quieres valores, luego lógica y luego si quieres al final valores. Entonces, bueno, yo puedo retomar
un tema integrador de mi plan de trabajo, que al final este plan integrador puede tener un alcance o no, o limitación, puede funcionar o no. El objeto material es el tipo de la realidad que se analiza o de qué se trata. Y no voy lejos. Dos casos. Un alumno que en X bachillerato no iba porque le daba flojera a la escuela o no veía la suficiente motivación en estudiar. ¿Y quién tiene la culpa? La Marx. ¿Quién es la Marx? Una chica que se hizo youtuber, que desarrolló un OnlyFans, esas páginas donde mujeres muestran sus cuerpos casi casi como Dios los trajo al mundo, o en ciertas ropas diminutas, y confunden a las nuevas generaciones y creen que haciendo eso van a tener lana y no les va a faltar, y que no va a servir ni matemáticas, ni historia, y mucho menos ética. De lo que se trata es de hacer billetes, de darle gusto al cuerpo, sin tener claro lo que puede llegar a ser una relación sexual responsable y placentera. Y te das más de topes cuando agarras y ves que tus chicas ya tuvieron su primera relación con su novio y ni siquiera usaron condón. Entonces, la educación comparada, no sé, por ejemplo, se les puede hablar de sexualidad tántrica para decirles, es que el cuerpo no se le entrega a cualquiera, tiene que ser una persona especial. Es que una relación sexual sí es placentera, va más allá del rollo de procrear, pero sería más ideal y sería más adecuado o digna si lo hicieras con una persona que pues amaras. No, pues que no la amas, bueno, mínimo que haya una conexión energética con ella. ¿Sí? Entonces ahí entran las prácticas y políticas educativas. Si el gobierno me dice que quiere una política de prevención del SIDA, de vida saludable, una política que fomente relaciones sexuales responsables y conscientes, pues tendremos que hacer un programa de trabajo, una planeación o meterlo en transversalidad, que es lo que muchas veces nos cuentan los maestros, que nos cuesta mucho trabajo. Meterlo en transversalidad con biología, porque biología les enseña las partes del cuerpo humano y sobre todo el aparato reproductor y todo ese rollo, pero filosofía les enseña la parte crítica, analítica, el juicio de valor. ¿Por qué sí, por qué? Al final llegamos a una serie de sistemas educativos y de procesos educativos totales. Los fenómenos educativos que pueden legitimarse por separado son objeto de una investigación comparativa. Objeto formal, tipo de verdades que se quieren descubrir aspectos que nos interesan del estudio. Las relaciones de semejanza y diferencias entre los fenómenos educativos, realidades que se comparan, relaciones entre grupos de relaciones, patrones. Estudia la conducta humana, el desarrollo humano. Propósitos, finalidad, utilidad para algunos. Justificar de manera intelectual el complemento de la ciencia pedagógica buscando leyes o principios generales. Por ejemplo, ¿quién me puede decir qué es el constructivismo o el aprendizaje significativo? ¿No? Ana, Gabriel, ¿a qué le suena? ¿Cómo? ¿Qué entienden por constructivismo o pedagogía constructivista o pedagogía del aprendizaje significativo? Por ir construyendo conocimientos desde cero. Más. ¿Qué entendemos cuando nos dicen,
No, pues es que el maestro ya no es, o la maestra ya no es un catedrático ni un erudito dominador de temas. El maestro ya solamente es un guía, un facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el alumno tiene que ser capaz, o la alumna, o el estudiante, tiene que ser capaz de ser autodidacta, de investigar por su propia cuenta, eso es lo que quiere decir ser autodidacta, o tener la iniciativa y hacerlo sin que nadie te diga que lo tienes que hacer, o que te va a castigar o te va a premiar por hacerlo. Pero tú para hacer algo, ¿qué necesitas? ¿A alguno de ustedes les serviría aprender en este momento robótica? Pues es que son conocimientos que adquieres, a lo mejor no los vas a desempeñar, pero pues finalmente los vas a obtener. ¿Pero alguno de los dos tendría el interés por aprender robótica? No, yo ¿Por no. qué? ¿Por qué? Pues no es algo que me llame la atención. No me llama la atención, no me llena, no me interesa. En este momento, y a lo mejor estoy equivocada, no le veo una funcionalidad. Entonces, el aprendizaje dice que el estudiante tiene que aprender o va a estar dispuesto a aprender lo que él considere que le sirva para su vida, para tomar decisiones, para evitar cometer errores, para su formación. Sí, lo primero que debe tener es interés. Entonces, el aprendizaje significativo viene de que el estudiante construye su propio conocimiento a partir de lo que sabe, conoce o sus vivencias. Ese es el aprendizaje constructivo. ¿Y qué es el aprendizaje significativo? No lo sé, yo no sé. Ustedes, ¿qué es lo que significa para ustedes? ¿Qué es lo importante para ustedes en la vida? Tiene un aprendizaje significativo porque para él significa algo, para él es importante. Oiga, maestro, ya enséñenos a invertir en Bitcoin. No, me interesa la historia de la economía, que si la oferta, que si la demanda, que si los enfoques o las doctrinas económicas. Usted a mí enséñeme a invertir en Bitcoin, porque puede ser una tableta de salvación para la inflación o una probable depreciación o devaluación económica. Tiene un significado para mí. Y como les decía, las redes sociales, puede salir bien. A lo mejor no soy un experto en inversiones, pero sí tengo material para tomar decisiones y hacer proyecciones. Si tú invitas al estudiante a hacer eso, debe encontrar más sentido a lo que está aprendiendo. Le doy una palabra, aprendizaje significativo. Significa algo para ti, para un grupo de estudiantes que vean que tiene sentido, que funciona, que sirve, tiene un significado para ellos. Tenemos la nueva escuela contra la vieja escuela. La escuela donde te decían, cállate, no te muevas, siéntate. Si no te oí la palabra, no hables. A la escuela que hoy en día le pide a los estudiantes que tengan una iniciativa, un pensamiento crítico, analítico, no sean tan egoístas y dejen de pensar en la autonomía y empiecen a pensar un poco más en la heteronomía. El dolor de qué está pasando al otro, o por qué está pasando el otro, o cuáles son los retos y desafíos que enfrentan en un contexto determinado, y ver la manera de sacarlos adelante, ¿no?
Entonces, bueno, propuestos, finalidad, utilidad. Para algunos, justificar de manera intelectual el complemento de la ciencia pedagógica buscando leyes o principios generales. Permitir conocer mejor el sistema para actuar sobre él. Permite identificar tendencias o corrientes educativas. Ahí está. ¿Cuál es la tendencia o la corriente educativa de la nueva escuela mexicana hoy en día? Humanizar al estudiante. Formarle un rostro y un corazón verdadero, darle una vida digna. Y ahí es donde dice, no sé, por ejemplo, una relación de pareja de adolescentes o de jóvenes adultos. Tenemos relaciones sexuales porque lo hacemos para satisfacer una necesidad, un deseo, porque nos nace, porque estamos enamorados, o simplemente porque es la moda y todo el mundo lo hace. Hacer el delicioso. Diferentes maneras o formas. ¿Sabré hacer el delicioso? ¿Sabré tener relaciones sexuales? ¿O simplemente me dejo llevar por el canto de las sirenas y ni siquiera lo he reflexionado? Eso es funcional, socialmente hablando. ¿Por qué? Porque mientras más personas estén satisfechas en sus relaciones de pareja o sexuales, menos frustradas van a vivir y menos probabilidades de que cometan errores o problemas hay. Si la tóxica se queda, o esta persona con la que no está viendo una relación de pareja adecuada, o el tóxico, va a frustrar a la persona y puede ser un profesionista no funcional, no contento, no feliz. No. Entonces, las redes sociales como TikTok le enseñan muy bien a los adolescentes qué onda con las relaciones tóxicas, pero también qué onda con las relaciones no tóxicas y cómo debería ser una relación de pareja sana, armónica, constructiva, significativa. Y cuando no pasa eso, pues te jalan los pelos de punta porque ves que tus chicos, chicas están teniendo relaciones sexuales nada más por satisfacer las ganas del cuerpo y para acabarla de joder, ni siquiera se cuidan, no usan el preservativo o el método anticonceptivo y se arriesgan a contraer una enfermedad de transmisión sexual y con otra, aumentar el índice poblacional. Cuando el objetivo de la pandemia era disminuir el número de habitantes para disminuir el número de demanda de trabajos, de dinero, de servicios educativos, de agua, etcétera, de alimentos. Se viene una crisis alimentaria, se viene una crisis del agua. Y si no somos conscientes de eso, y no vemos que es significativo aprender sobre el cuidado del agua, el reciclaje, el no desperdicio, el buscar el uso de alternativas a los hidrocarburos para poder seguir satisfaciendo nuestras necesidades en una sociedad que evoluciona y avanza, no que se estanca. Entonces, bueno, el propósito general de la pedagogía comparada no es solamente atender o buscar leyes, principios o identificar mejor esas tendencias o corrientes, sino adquirir un conocimiento de un nivel científico, incluyendo el descubrimiento de leyes y la elaboración de teorías, a fin de aplicarlo a la acción de la mejora de la educación. Y por lo tanto tenemos la educación-acción o el conocimiento en acción. Ya me enseñó que hay pobreza, que hay miseria, que hay hambre. Ya me enseñó los 17 objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible o los ODS que buscan abonarle al combate a la pobreza, al combate a la corrupción, al crear empleos suficientes y bien remunerados, a cuidar el agua, a cuidar el medio ambiente, a entrarle a lo esto de la vida política y democracia y el rollo de las consultas ciudadanas y todo eso. Ahora, ¿cómo lo hago?
pues creo una fundación, creo una empresa, creo una asociación, veo la manera de influir más y de quejarme menos, y veo la manera de poner mi granito de arena para mejorar de alguna forma a esta sociedad y que no se siga pudriendo más o se siga hundiendo en la inconsciencia, la barbarie y el caos. Para eso se educa. Dimensiones o variables de la educación comparada. Temática esencial y su estructura. Tema o dominio. ¿Qué se compara? Sistemas educativos. Nuevo modelo educativo contra nueva escuela mexicana. Estructuras. Y ahí es donde está lo más complicado, ¿no? Porque a un director o a un docente les es difícil cambiar o mejorar un sistema educativo, porque hay una estructura, hay un estructuralismo funcionalista, donde ya están sentadas las bases. Y alguien dice, no, 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 es que usted no puede venir aquí a proponer, profesor, eso de hacer cooperativas o actividades de trueque, porque las empresas y el sistema financiero mexicano se mueve con dinero. Entonces no me late ese rollo de que haga usted una cooperativa de alimentos, o una cooperativa educativa, o una cooperativa para algún bienestar social. Yo quiero que los enseñe a hacer empresas, negocios, a hacer dinero, a fomentar fuentes de empleo. Entonces también tenemos que comparar los programas, los fines, los objetivos, los contenidos, ¿no? Y yo siempre lo he hecho como docente, cuando hago mis planeaciones o cuando hago mi plan de trabajo, digo, pues es que aquí le falta algo, aquí le falta esto. Yo, por ejemplo, en economía les digo, vi una super oportunidad. Cuando en el bachillerato hablaba de oferta, demanda, capital, plusvalía, todo este rollo. Y vi que todo el mundo andaba emocionado con el juego del calamar, y que el juego del calamar, y que jugaremos Muévete, y no sé qué, y hasta la cantaban, y yo así, ¿qué se trae? Me metí al contexto. Ah, profe, pues es que es una nueva serie coreana que pues donde matan a la gente. ¿Qué? Perdón, matan a la gente. ¿En serio? Sí, matan a la gente. Por dinero, profe. Ah, caray. Fíjate nada más. ¿Y qué más? Ah, pues venden sus órganos. ¿Qué? Sí, 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 venden sus órganos. ¿En serio? Sí. Véala, está buena. Y la veo y digo, así nos quieren, así nos necesitan. Un sistema capitalista, divididos, separados, sin una conciencia, sin un pensamiento, sin una sociedad crítica. Y también yo creo que para muchos, cuando crees que es ciencia ficción, no, ya para ellos es su realidad, ¿no? O adoptan mucho esas ideas, entonces empiezan a trastornar esas mentes. Exacto. O por ejemplo ahorita, ¿no? Que yo platicaba yo ayer, que el gran reto en las adolescencias es quitarles ese chip de que todos se lo merecen y todo tiene que ser fácil, peladito y a la boca. No les tiene que costar. Porque se confunde la tolerancia, la empatía, la resiliencia con el, dale chance, están chavos, ya la vida se los cobrará, no, la vida no nos va a cobrar nada, se los va a cobrar a nosotros, cuando nos encontremos un abogado corrupto, un médico que te deja adentro después de una operación el bisturí, etcétera. Entonces, pues tiene que haber un análisis sistemático de los programas y contenidos, los fines, los objetivos, las metodologías y las técnicas. Sí, como mencionaba hace un rato, en la actualidad le preguntan a los niños qué quieres ser de grande y todos quieren ser influencers. TikToker, YouTuber. Las mujeres abrir mi cuenta de OnlyFans para que vean mis fotos íntimas y hacer un chin de lana. Bueno. Y no sé qué es, no, es peor si que ellos me quieran o que realmente sí les genera más, ¿no? O sea, porque la sociedad no lo consume. No voy lejos. Hay una youtuber y OnlyFanera llamada La Mars.
Es una chica de clase media o media alta que estudió en una de las mejores universidades privadas del país. No me acuerdo si fue la Universidad del Valle de México o la Ibero, pero le vendió esta idea del mercantilismo, del capitalismo, del hacer lana fácil y rápido, y no le dio principios y valores. Entonces la chica atacaba el sistema educativo y decía, es una porquería, nos enseñan cosas que ni siquiera vamos a utilizar. Cuando vamos a comprar un kilo de jamón o de tortilla al súper no nos piden una ecuación o algo así. Entonces, ¿para qué carajo nos enseñan todo eso? Yo no le veo una funcionalidad. La escuela no sirve y por eso me salgo del sistema educativo. Dejo de estudiar, me voy a dedicar a otra cosa. No lo sé qué, voy a poner un negocio o algo, pero la escuela no me sirve. La escuela no es necesaria para tener éxito en la vida o triunfar. Yo te preguntaría primero, ¿qué es para ti el éxito? ¿Qué es para ti el triunfo? ¿Cuáles son tus expectativas? Y con base a eso vamos cimentando, vamos dando forma, ¿no? Como que si fuera una vasija de barro que vamos moldeando con arcilla. Y a la vuelta de unos años, 10, no sé, más o menos, la chica hace su canal de YouTube, empieza a subir vídeos con poca ropa, y al final termina en OnlyFans, y en OnlyFans tienes todas las fotos privadas y explícitas. Pero paga, si no, no. Una sociedad utilitaria. Una persona desesperada que no tiene dinero para darle de comer a sus hijos o a su familia, es capaz de vender un miembro de su cuerpo. Entonces, ahí está el juego del calamar. O sea, por salir yo de mis broncas, de mis deudas, se vale ser egoísta, entender en un mal enfoque la competencia sana y ponerme a competir con un buen de gente, y me duele como ser humano cuando muere, pero me dicen que no me tiene que doler porque por cada uno que muera va aumentando la bolsa millonaria del premio final. Y de 100 personas que entraron a este reality show, a este rollo de jugar con las emociones, sentimientos, valores y demás de los seres humanos coreanos, todavía te vendo la idea de que pues, los negocios ilícitos, aunque sean ilícitos y no sea moralmente correcto, al fin son negocios y dejan lana y tiene que fluir. Entonces, bueno, hay diferentes métodos y técnicas, hay diferentes caminos para llegar a Roma o formas de entender la vida, ¿no? Por ejemplo, yo le decía a mis chicos, a ver, jóvenes, la pandemia. Es que la pandemia nos pusieron sobre aviso, nos avisaron y nadie la agarró. Ah, pues no nos avisaron, no, sí nos avisaron, jóvenes. Y nadie la agarró. Avengers Infinity War. Ah, que es una película, profe. Estamos hablando de economía, pues sí. Estamos hablando de economía, globalización, neoliberalismo, política, tecnología, cultura, sociedad y de desarrollo sustentable. ¿Quién está? No, pues el dios de la muerte. ¿Y qué quiere? No, pues que le ofrenden muertos. ¿Y por qué en Avengers Infinity War quería solamente terminar con la mitad de la humanidad? Ah, no, pues porque ya éramos muchos. Y nos estamos acabando los recursos, el agua, el petróleo, los bosques, la naturaleza. Pero tampoco nos podía matar. Exacto, pero tampoco nos podía matar a todos porque pues, si no, ¿quién iba a mover el sistema, las estructuras? Y el fin era reducir la población de manera maquiavélica. Mujeres y niños primero. Los ancianos eran sacrificados. Y la misma directora del Fondo Monetario Internacional dijo, es que va a haber un momento que las pensiones y jubilaciones no van a alcanzar en todo el mundo. Algo habrá que hacer con esos viejos. Eso lo dijo por el año 2018-2017. Qué casualidad que para el año 2020 se suelta la pandemia. Y los que empiezan a morir primeramente, drásticamente, son los abuelos o los ancianos, las gentes de sabiduría, de conocimiento, de principios, de valores.
los formadores de líderes, cabezas de familia, empiezan a morir. Y pues ya como alguien se dio cuenta y subió videos conspiradores o cuestionadores a redes sociales, dijeron, oh, ya nos cacharon, no, ¿sabes qué? También tienen que morir niños, adolescentes, un poquito de todo. Pues si no van a decir que por qué no más ancianos, la tiranía iba sobre ellos. No. ¿Qué tipo de educación necesitamos en esta nueva normalidad? ¿Qué tipo de educación tenemos o necesitamos en esta sociedad alterna que podemos construir a la sociedad como la conocemos? Hay una película que se llama, bueno, trata de unas personas que tienen mucha lana, ya vivieron, ya disfrutaron, ya tuvieron sus hijos, ya fueron grandes líderes, empresarios, no sé, maestros, doctores, y deciden entrar a un laboratorio de experimentación, donde la gente se reduce. Downsizing se llama, creo que quiere decir achatamiento o a hacerlo más compacto. La gente se reduce y su casa es del tamaño de esta botella de gel. Y ahí caben todo. Y ellos son una mirruña así. Ah, pero no es de a gratis, cuesta una la nota hacerse pequeño, ciencia ficción. Y se supone que con eso pues iban a cuidar más los recursos, la huella ecológica vaya a disminuir, etcétera. Pero aún así, enanitos o chaparrines, la gente, o uno de ellos se da cuenta que hay una sociedad alterna en donde todos siguen siendo sometidos, esclavizados, torturados, golpeados, si no, no comen. Muchos de tanta tortura no llegan al otro día. Y se adentran más a fondo y dicen, ay carajo, todavía hay pobreza. Todavía hay gente que hoy comió, mañana quién sabe. Entonces dices, no fue un rollo ególatra el querer, según yo, salvar al mundo y supuestamente yo me disminuí para dar menos molestias, pero al final me tengo que adaptar a una nueva vida, un nuevo estilo. Extensión, unidades analíticas que se usarán para la comparación. Comparar un modelo supranacional con uno mundial. Por ejemplo, y yo creo que igual también afectó a eso. Ahorita que se vino la pandemia, el gobierno de México y la SEP dijo, no hay prueba enlace, no hay prueba planea, griten, pantaleen, pónganse de cabeza, hagan lo que quieran, pero no va a haber, porque vamos a poner en contagio a los jóvenes. Y le dieron prioridad a formar una nueva generación de estudiantes y jóvenes, de adultos, con dignidad, con honor, con honestidad, con identidad cultural, con raíces, con una cultura democrática, con una cultura del dominio de las áreas matemáticas. Eso. Porque las subunidades entre sectores de distintos países son con características socioeconómicas y culturales similares. Entonces, si nosotros analizamos el modelo de la educación bancaria de Paulo Freire contra el modelo de aprendizajes significativos de o constructivismo de Ausubel y Vygotsky, ¿qué podemos rescatar? Tenemos que hacer una comparación, qué rifa o qué les gusta a los estudiantes de América Latina, de Argentina, de Uruguay, de Ecuador, de Chile, de Bolivia, no sé. Por ejemplo, Bolivia dio una gran lección y dio un nuevo giro a su proyecto de energías. Vio el potencial um, ¿cómo se llama esto? Del litio.
de litio, que es un metal químico que sirve para elaborar las piezas o los dispositivos internos de los benditos celulares, las computadoras, la tecnología. Y si esta nueva normalidad, si se dan cuenta, es dominada por la tecnología. Ya todo el mundo optó por decir, ¿por qué voy a la escuela? Mejor estudio en línea. Además trabajo y estudio, se me facilita más. Ok. Pero yo como siempre les he dicho, ok, ¿vas a estudiar en línea? Sí. 100%, sí. Una pregunta, ¿eres autodidacta? ¿Eres capaz de que nadie esté detrás de ti y te diga qué tienes que hacer y lo hagas sin que te estén regañando, sin que te estén llamando la atención? Y entonces en tiempo y forma tus actividades. Es autodidacta. Porque si no es autodidacta, la modalidad en línea no es para ti. Porque no siempre va a haber un maestro ahí que tenga tus trabajos, cheque la rúbrica, vean esto, se les acaba el tiempo, entreguen ya por favor. No. Por eso muchos estudiantes valieron en la pandemia y en la educación en línea, por claro. Número uno, porque no eran autodidactas y desde secundaria. Jamás se dieron a la tarea de ver al menos la programación en radio y televisión para ver a qué hora les tocaba su clase por esos medios digitales o auditivos. Y veían programas que no les tocaban y bien fácil. No, pues eso no tiene que ver con mi materia. A ver qué tengo el profesor. No, pues que pongas el canal 11 y exactamente a esta hora, porque a esa hora va a pasar algo que a él le interesa de matemáticas, de historia, de civismo, de música. Yo como no soy autodidacta y no sé seguir instrucciones, lo voy a la hora que se me dé la gana, sí, el día, pero a la hora que se me dé la gana y también habiendo un programa diferente a lo que querían que viera. Pues sí, porque hasta había varias repeticiones de la misma clase. Exacto. Y las redes te ayudan. Créeme que las redes te ayudan. Por ejemplo, estoy grabando esta clase para los compañeros y compañeras que no están presentes por X o Y situación. Lo mismo hacía yo en mis dos preparatorias. Grababa todas las clases. Después de grabarlas, las descargaba y las subí a un canal de YouTube. Y ese canal de YouTube lo mandaba por links de WhatsApp o lo subía Claro. Ya no había pretexto de que me perdí la clase. A mí ya sabía de qué trataba. Ahora, otra extensión es, hay muchas subunidades entre los sectores de distintos países, pero con características socioeconómicas y culturales similares. ¿Qué le podemos aprender a los chinos y qué no le debemos de aprender a los chinos? ¿Quién me dice? En una pedagogía comparada. ¿Cómo son los chinos? Pues se destacan casi en todo. Destacan casi en todo. Son bien organizados y lo demostraron con la pandemia. En menos de un mes construyeron un hospital en Wuhan y no tuvieron 300,000 muertos como México, tuvieron alrededor de 3,500. Es un poco más, pero ni siquiera llegaron a los 5,000. Fueron criticados por su obsolescencia programada, pero no son nada sonsos. Cuando es para ellos, no utilizan la obsolescencia programada. Utilizan la obsolescencia programada para venderte celulares, computadoras, baffles, tecnología. ¿Qué es eso, perdón? ¿Qué es eso? Obsolescencia programada. Celular marca Oppo, 3,000 pesos en Banco Azteca. Una gana. Porque de 3,000 me lo bajaron a 2,900 pesos y hasta su audífono y su mica y su protector de celular me dieron. Por mendigos, 3,000, 2,999, 2,900 chuchulos. Pero la porquería ya no sirve. Tiene conmigo alrededor de 3-4 meses y se traba y se le llena rápido el almacenamiento. ¿Por qué? Ahí les va que es la obsolescencia programada. ¿Cómo me vendieron este celular? Y eso es educación utilitarista. Es un modelo capitalista de educación.
Iba a comprar un celular ZTE como de 2.500 o 2,000 pesos, que era mi presupuesto. El celular tenía 1 giga de capacidad, entonces me aborda un vendedor y me dice, este tiene 3 gigas, te va a caber más, pero ahorita ya me di cuenta que esos 3 gigas ya valieron. Ahora necesito uno de 5, 6, 7 gigas o más. En cierto momento este celular, como la tecnología avanza tan rápido, va a ser obsoleta. Pero esa obsolescencia se programó. El tiempo de vida de este celular ya no es de 1 año, es de meses, para que puedas volver a comprar. ¿Cuál nos aplicaron con los benditos cubrebocas, aunque digan que no? Hey, amigo, el cubreboca de tela o el cubreboca artesanal que tú te mandas a hacer, porque si voy a traer tapado la boca, mínimo lo voy a traer tapado con algo que a mí me guste, no sirve, no sirve, son de tela. Mira, los que sí sirven son los desechables, los quirúrgicos, los KN95, cómprate esos, sí sirven. Ok, entonces ¿qué hago con todos los de tela que tengo yo, o de licra? No, pues no sé. O bueno, ponte un cubreboca normalito y abajo ya te pones el de la imagen que quieras. Ah, pues ya les caí, canijos. El chiste es venderme estos, que se obsoletan rápidamente. Ahorita este lo voy a tirar y me voy a poner otro de 10, 5 que traigo. Obsolescencia programada. Bueno, pero estamos hablando de un producto, de un servicio. El peligro se viene cuando se vuelven obsoletos los valores, cuando cambio como si fueran prendas íntimas de vestir los principios, cuando se pierde o se transmuta de manera muy radical el rollo de la moral, porque la sociedad light, del fácil, rápido, con el mínimo esfuerzo. Entonces, ¿ahí qué les meto yo? La pedagogía tolteca o la pedagogía del México antiguo. Tienes que ser digno, tener una voluntad, una vida que vale la pena. Te estoy formando un rostro. En la vida para atrás ni para agarrar vuelo, y lo demuestran las escalinatas de los Teocalis Acualis o mal llamadas pirámides, o la greca escalonada de la Shikowi. Y vemos cómo vas viendo escaleritas, vas avanzando, y para atrás y para retroceder, nada. Ahí les fomento autoestima, constancia, autodisciplina. Sí, 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 está bien, está bien, está bien, está bien. Las técnicas de meditación oriental están haciendo un super negocio junto con en alianza con la CEP y otras instituciones, y nos están metiendo un rollo de mindfulness. ¿Qué es mindfulness? Estar presente en el momento, y es un rollo de yoga, de meditación, de conectar con tu persona. Ah, pero el curso de mindfulness, maestro o estudiante, te vale solamente la mínima cantidad de 4,000 pesos. Puede ser en 2 exhibiciones, por si no los tienes en este momento. Te va a dar un certificado de que tú dominas el mindfulness y puedes ser promotor directo del mindfulness. Es de los orientales. Entonces llego yo con mi pedagogía tolteca y digo, ok, muy chido y todo, pero está el Kinam. Y el Kinam es buscar el equilibrio y la armonía. Y el Kinam no te cuesta. El Kinam lo único que tienes que hacer es pararte bien temprano los domingos, ir al bosque de Chapultepec, estar ahí de 10 de la mañana a 12 y hacer las prácticas y escuchar las conferencias filosóficas que se dan sobre cómo meditaban antiguamente nuestros ancestros. ¿Cuál funciona más? ¿La meditación pagada o la meditación gratuita? ¿Cuál es más constante? ¿Cuál está mejor argumentada? ¿La meditación oriental o la meditación mexicanista? Oiga, ¿qué tiene que ver la meditación en esto de la educación? Mucho, porque la pandemia
a muchos los mató, no el COVID, sino la ansiedad y el estrés y su hipocondria del miedo a contagiarse. Entonces, hay que educar o reeducar y hay que controlar de nueva cuenta las emociones humanas. Y eso lo hacemos con meditación. Con deporte, con activación física. Entonces, bueno, hay subunidades entre sectores de distintos países, pero con características socioeconómicas y culturales similares. Tienen que ser similares para que pueda ser una pedagogía comparada. Porque es una aberración eso de que, a ver, México, chútate el modelo finlandés educativo, pero si bien hay otra cosa, los maestros finlandeses son mejor pagados. Ayer me depositaron lo de la prepa y no llegó el bendito retroactivo. Pero ya me quieren que me vaya de vacaciones, no me va a alcanzar. En Finlandia, el rol o el perfil del docente es más digno, un docente es más respetado, un docente es más admirado y un docente es la profesión mejor pagada de todo el país. México, todo lo contrario. A un docente se lamentan, le faltan al respeto. Lo demandan. Lo demandan. Y le pagan mal, ¿no? Y le dicen que lo van a reportar cuando empiece a hacer movimientos en defensa de sus derechos laborales. O comparten grupos información delicada sobre cuestiones sindicales o cuestiones laborales y les dicen, no, profe, ahí no puede compartir porque es un grupo solamente académico, haga su propio grupo. Pues ahí está la masa. No, está prohibido. Sí, qué bueno. Entonces, ahí podemos caer en el error, o sea, no es nada más comparar por comparar, o sea, debe de haber un símil entre esa comparación. Los modelos deben de ser similares, no iguales, pero probablemente sí parecidos, ¿no? Subunidades educativas dentro de un mismo país, tales como tendencias e innovaciones tecnológicas. Bueno, así estamos, nada más para que se den una idea. ¿Qué pasó en la pandemia? Bien fácil. Hay un virus mortal, mata, te quita la vida. Quédense en casa, váyanse a estudiar a casa. Y creyeron que los estudiantes todavía tenían las tablets, las computadoras que regalaron regímenes anteriores de gobierno. Como eran chinas, las porquerías no duraron y pues ya no servían, ya ni existían. Y mucha gente no tenía TICs o plataformas para poder educarse o poder tomar las clases en línea. Que prácticamente hoy en día se ha vuelto una tendencia, pero también un privilegio. Si no, vayan a cualquier centro de venta de este tipo de aparatos, Office Depot, Sam's Club, el mismo centro, la Plaza de la Computación, y vean cómo se encarecieron estos implementos tecnológicos. Antes una computadora costaba 10,000 pesos, hoy cuesta 20,000 y no es tan moderna. Entonces, ¿qué pasó ahí? No. Por ejemplo, en la sierra o en el mar, no hay celulares, no hay computadoras. Es más, no hay una mendiga calculadora científica o ya mínimo una calculadora aritmética básica. No lo hay. ¿Qué hago? Pues tengo que echar a andar la creatividad, la imaginación o innovar y contar con caracolitos, con piedrecitas, con frijolitos. Hacer dibujos con una vara en la tierra del suelo
Y con esos recursos enseñar lo que es una circunferencia, lo que es las fracciones, cómo dividir un entero en partes iguales. Pues bueno, tendencias e innovaciones tecnológicas, pues sí, pero no todo la tienen. Ya deja tú la computadora o el celular, me voy más austero. Una mendiga radio, un mendigo televisión. No. Hay un caso en el cual una maestra en Veracruz se dio a la tarea de pedir donativos o en donaciones televisiones analógicas que ya no servían para comprarles una antena y pasarles sus clases a sus chicos por televisión. O se hicieron radios comunitarias. O cadenas de distribución de internet gratuito. Pero no le gustó al hombre más rico de México, el señor Carlos Slim Elu, dueño de Telmex, de Telcel, de Dish y muchas otras empresas de telecomunicaciones. Y demandó a grupos indígenas que porque se estaban colgando de sus redes. Cuando era una red totalmente autónoma, totalmente hecha con material pues, que estaba a la mano, fibra de bambú, que de alguna manera tiene la misma función o parecida a la fibra óptica de conexión. Y acusó ante el gobierno a estos grupos indígenas auxiles sexuales de estarse robando el internet o estarse con su señal, quitándole su señal. Cuando un pobre muchacho en Chiapas, estudiante del Tecnológico de Chiapas, tenía que subir como changuito a un árbol con riesgo de caerse y matarse para cachar la señal de internet. Con esos recursos nos quieren comparar con Finlandia, por favor, un poco más de congruencia. Entonces, bueno, también abona a la democratización de acceso a la universidad. Y aquí viene la máxima pedagogía comparada. ¿Qué es mejor? ¿La educación presencial o la educación en línea o a distancia? ¿O puedo sacar lo mejor de cada una de ellas y en algún momento los hago venir en presencial, en otro momento tengo puras videollamadas y saco lo que es escuela híbrida? Ahí está el porqué. Es bien fácil hablar cuando no se están viendo los toros desde la barrera o el problema de cerca. No, es que Enrique Peña Nieto y el nuevo modelo educativo y la reforma de la educación de Peña Nieto es punitiva, laboral, va en contra de los derechos de los trabajadores, quieren privatizar la educación, deberían darle más presupuesto a la educación. Cuando llegue yo al poder le voy a dar más presupuesto a la educación. Y cuando llega al poder, se da cuenta que no hay presupuesto, porque todos se lo llevaron el año de Vidal. No tengo con qué trabajar. Sin embargo, yo hice la promesa de que iba a ser obligatoria la educación superior. No dije cómo, pero fue una buena plataforma para ganar muchos votos. Decir que iba a ser universal, inclusiva, la educación. Y de paso, iba a aumentar la matrícula escolar. Porque no es que no hay universidades suficientes, es que los gobiernos anteriores hacían negocios al amparo del poder con estas instituciones de evaluación educativa como el Ceneval, la COPAES, que por darte un certificado o un documento donde diga que avalas o apruebas un examen para poder entrar a la universidad, se llevaban un buen cambio. Fue bien fácil llegar y decirle a la UNAM, al POLI, a la UAM, quiero más.
espacios académicos, quiero más oferta educativa. No se puede, señor. ¿Por qué? No hay presupuesto. ¿O cuánto nos va a dar? No, pues es que sí, las arcas quedaron mal, hay que ver cómo nos va con las refinerías, el aeropuerto, otra lo que nos está manteniendo a raya son los embarques o el traslado de mercancía pirata, ¿no? Entonces, bueno, y por el otro lado, los rectores le contestaron, los rectores neoliberales, que les dijo a los de la UNAM, los rectores de ultraderecha, con mucho gusto te damos más espacios áulicos y mayor oferta escolar, pero necesitamos más sillas, más bancas, más. La pandemia le ayudó al gobierno actual para promover más la educación híbrida y que ahora los estudiantes sean capaces de decidir en qué modalidad educativa quieren estudiar. Visualizar cuál tiene más ventajas, desventajas, pros, contras, y sacar todo lo bueno de la educación en línea o a distancia o híbrida. Pero repito, y es a la conclusión que llegábamos, a una escuela la hace su gente, los alumnos y los maestros y el resto de colaboradores, ¿no? Pero ¿qué hacemos si no tenemos un espacio suficiente con amplia gente? Pero ahora no lo podemos tener porque pues, si no se contagia, no podemos tener aquí a 40 personas. Pues tenemos que optar y darle chance a algunos de que lo hagan vía remota o en línea. Pero pregunto yo, ¿quién está preparado para la educación en línea? ¿Quién decidió así abiertamente y decir, no, pues es que se le veo ventajas, me conviene más estudiar en línea o en una modalidad mixta, donde nada más vaya una vez a la semana y todo lo demás me lo pasan por internet o todo por internet? Sin retroalimentación. Subes un trabajo, profe lo evalúa, ya te pone la calificación que considera pertinente, y ahí se acabó. Ya no hay más responsabilidad. Entonces, pues esas tendencias e innovaciones metodológicas, pues están bien, pero hay que ver dónde sí embonan, dónde sí encajan, qué país o qué continente sí podría utilizar ese modelo, ¿no? Por ejemplo, y esto es un ejemplo real. Hace poco me invitaron a participar con una aportación en un libro para la Universidad de Texas, que habla precisamente del de Powhatan, que ya les presentaré de manera rápida. Y Estados Unidos está utilizando la pedagogía comparada, porque ya se dio cuenta que hay algo en México que le sirve a los estudiantes de preparatoria y universidad para dominar de alguna manera las matemáticas o aprenderse más rápido las tablas de multiplicar, no sé, o hacer una ecuación o una fracción. Entonces, mejor Estados Unidos está volteando a ver estas técnicas y las está llevando a cabo que la misma Secretaría de Educación Pública. Cuando a nosotros nos hizo la promesa de que iba a entrar ese proyecto. Incluso el proyecto de Maya WhatsApp, que es una estrategia para aprender maya por medio de WhatsApp. A ninguno nos cumplió. Señora Delfina Gómez, y la honestidad. Porque en la nueva escuela mexicana se ve muy bien, pero en la práctica, y eso es lo difícil, la congruencia en la práctica. Democratización del acceso a la universidad. Bueno, no se pudo lograr, no se arregló con el del Poli, con el de la UNAM, el de la UAM. Que al final dijo, ok, va, no me van a dar más espacios físicos, no. Pues me van a dar más espacios virtuales. La UNAM, no, es que sí tengo un programa de sistema de universidad abierta y a distancia, pero lleva un proceso, tampoco es rápido.
Y usted ya así como que muy arbitrariamente nos está pidiendo meter a esta persona, ¿no? Se vale, ¿no? Hay que ver sus capacidades también. Entonces, la manera de democratizar el acceso a la universidad en este rollo de la educación pública universitaria para todos, puede decir, pues ok, ya no es necesario que todos vengan a aulas. Va a haber mucha gente que con el boom de las escuelas en línea va a tener que entrar y no le van a dejar otro camino. Otra cuestión son las distinciones étnicas, económicas y culturales. Que si soy pobre, que si soy rico, que si soy de algún grupo indígena o étnico, que si tengo dinero o no tengo dinero, que si tengo cultura o tengo subcultura. Ya yo también le abono mucho, ¿no? Cuando escucho a mis chicos escuchando reggaetón sexoso o narcocorrido, les digo, es lo que escuchan. Ay, maestro, no sea antiguado, no le gusta esa música. No, no es que no me guste, saber lo que dice. Que somos sanguinarios del M1, nos gusta matar y nos gusta meterle miedo a la gente. O sea, prácticamente es una amenaza de muerte esa mendiga canción, ¿no? O la de Calibre 50, y ahora resulta que ya que te tuve, que ya te puse pechos, nalgas, que ya que te disfruté y me sacié carnalmente hasta el hartazgo de tu piel, ahora ya no eres mi mujer que me cumplía mis placeres en la intimidad, ahora ya eres una prostituta. Porque decidiste irte con otro hombre y mi ego de macho alfa no me lo permite. Y entonces educa en los pequeños micromachismos o misoginia a las nuevas generaciones. Es un rollo cultural o subcultural, ¿no? Los narcocorridos, pues, está peor, ¿no? O sea, ¿qué tipo de música escuchas? Por eso cuando los escucho que están escuchando alguna música, no sé, de mis tiempos, o como que no tan violenta o romántica, ay, todavía hay esperanza. Ustedes son con quien puedo rescatar, porque los otros ya se perdieron en el mundo light, de lo fácil, de lo sencillo, de lo simple, del no esfuerzo. Y entonces ahí tenemos una pedagogía comparada llamada pedagogía tolteca, donde se te dice, tienes que esforzarte, tienes que ser digno, tienes que tener voluntad, tienes que sacrificarte, tienes que ofrendar y dar lo mejor de ti en la vida. Solamente así te sabe la vida, de otra manera no te vas a ver. Lo fácil que llega, fácil se va. Es efímero, no es durable. Y si es funcional, pues tarde o temprano va a llegar alguien y va a decir, oye, ¿esto funciona? Vamos a implementarlo. Esto da resultados, vamos a implementarlo. Tiene que llegar a un nivel científico el enfoque pedagógico que estemos manejando. ¿Hasta dónde se pretende llegar mediante el análisis de la información? Se establece mediante una sucesión de pasos o niveles de estudio dentro de una metodología, partiendo de una descripción hasta llegar a la explicación científica. ¿Qué es el método científico? ¿Quién me lo puede decir? Comprobando. Es un método sistemático a través del cual se hace ciencia, que está creada por una serie de fases, que es crear un marco teórico, que es crear bueno, primero de entrada un planteamiento del problema, una justificación del problema, del tema, llevar a cabo una serie de estrategias o metodologías como la observación directa, crear una hipótesis, ¿no? Por ejemplo, ahí es donde yo le digo a los chicos, a ver, en filosofía o en ética, tenemos una tesis. El gobierno de México o los mexicanos son corruptos por naturaleza. Es más, bien en sus genes. Según el licenciado en Derecho Enrique Peña Nieto, expresidente de este país, el problema de la corrupción es una cuestión genética, cultural. Por lo tanto, acabar con la corrupción en México
Es prácticamente imposible. Luego tenemos la antítesis, la antítesis del actual presidente, el licenciado en política pública o ciencias sociales públicas, ciencias políticas, Andrés Manuel López Obrador. No, la corrupción es el cáncer de México. Y el cáncer de México se puede erradicar, se puede extirpar. No es sencillo, pero tampoco es imposible. Entonces, mi política de gobierno es combate a todo lo que apeste a corrupción o desvío de fondos y primero eso dicen ellos. Vamos viendo cuál es la síntesis. ¿Qué tan congruentes son estos líderes o estadistas, si así se les puede llamar, y sus acciones? ¿Qué dicen? Al final a Enrique Peña Nieto se le comprobó que era un corruptazo. La Casa Blanca, Odebrecht, no le interesaba el avance de la educación normalista, por eso todo el rollo de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pero ahorita que estamos en el sexenio del señor López Obrador, pues combate a la corrupción, pues sí, ¿no? Pero hay negocios al amparo del poder, entonces, ¿dónde está la congruencia? O sea, salió también un poquito medio corruptito el señor, ¿no? No tanto como el otro, pero pues sí, hay conflictos de intereses, ¿no? Por ejemplo, no voy lejos, Carmen Aristegui hace poco sacó un comunicado donde dice, ok, hay un programa que fomenta la reforestación y la reactivación de la labor agrícola por muchos años tirada y olvidada en México, con un programa llamado Sembrando Vida. Pero en un conflicto de intereses, parte de ese programa son los hijos del señor Andrés Manuel. Y resulta que en la comunidad de Macuspana, Tabasco, obligan a toda la comunidad a sembrar cacao para que de ahí salga la materia prima para Chocolate Rocío, que es una empresa fundada por los hijos del señor López Obrador, ¿no? Eso es corrupción, es conflicto de intereses, es correcto, es incorrecto. ¿Qué opinan ustedes? Pues sí, es incorrecto porque está ocupando a las demás personas para el beneficio personal. Entonces, tendríamos que hacer una investigación científica de qué es la corrupción, cómo se generó, sus enfoques sociales, culturales, políticos, incluso tecnológicos, ¿no? Porque para hacer corrupción hoy ya se usa la tecnología. Para hacer fraudes hoy ya se usa la tecnología. Por eso en México no se ha aprobado o estuvo muy en debate el aprobar el voto electrónico como ya existe en Estados Unidos, porque decían, si de por sí así embarazan urnas, se hacen sus cochupos y tranzas, ahora si van a poder generar un voto electrónico, pues se les va a facilitar la labor de hacer votos fantasma o hacer votar a los ciudadanos, no sé. Pero ¿cómo lo meto en una pedagogía comparada? ¿Cómo ha sido la corrupción en América Latina, en Perú, que ese sí fue un descaro? ¿Cómo ha sido la corrupción en América del Norte? Y sacar algún ensayo, algún documento interesante. Al final de cuentas, a través de casos científicos, del método científico, vamos generando un estudio, una metodología, para poder llegar a una explicación cientificista de qué es la corrupción y por qué existe. ¿Por qué es importante? ¿O por qué la gente se corrompe? Se corrompe por cultura, por necesidad, por circunstancia. Porque solo así va a ser capaz de perseguir o conseguir sus fines. En el nivel científico hay una teoría, hay una comparación, una yuxtaposición, hay una descripción, hay una explicación, interpretación de la tesis y la antítesis, hay una clasificación y al evaluar llegamos a una síntesis de, no una verdad absoluta, pero sí una tendencia o megatendencia. Tiempo y cambio, la sincronía simultánea
sirve para comparar esos sistemas y situaciones educativas, o bien cambios y tendencias en educación. Por ejemplo, ahorita, antes era la escuela al centro y el nuevo modelo educativo. Hoy es la nueva escuela mexicana y la escuela es nuestra. Y según para combatir la corrupción, ya no hay intermediarios. Y se creó un programa llamado Los Servidores de la Nación. ¿Qué me garantiza que esos integrantes de los siervos o servidores de la nación no se corrompan? O peor tantito. ¿Qué me garantiza que el darle directamente los recursos de las escuelas a los padres de familia tengan una buena gestión financiera de esos recursos y no los despilfarren o no los desvíen? Sí, porque si una persona preparada es corrupta, ya se supone que no debería ser porque pues tiene una formación, una educación, una serie de principios y valores. Una persona que no es preparada o que no ha tenido la oportunidad de pasar por alguna educativo, pues corre más riesgo de corromperse, digo yo, es mi humilde opinión. Ver componentes en una forma tradicional de comparación, hacer estudios que sirven de datos básicos, anuarios, memorias anuales y boletines estadísticos. Diacrónica, a través del transcurso del tiempo, analizar las variaciones de un fenómeno en el transcurso del tiempo. Requiere de conocimientos de las redes históricas. Por ejemplo, si ya vieron que planea o enlace, como lo quieran llamar, de plano no sirve, porque está haciendo evaluaciones fuera de contexto. Y esto se vino a complicar por la pandemia. ¿Por qué lo siguen haciendo? ¿Por qué seguirlo haciendo? Y ahí sí tuvo un acierto, al menos en pandemia, el gobierno actual, o la SED. Pues pataléale, OCDE, FMI, lo que gusten y manden, pero estamos en pandemia y la neta no voy a hacer planeo. Dejen que baje esto y pues vamos viendo. Lo triste va a ser que ahora que venga Planea, vamos a dar cuenta que, pues, repito, si con broncas sabíamos dividir y multiplicar, ahora no, ya no sabemos ni sumar ni restar. Si con broncas sabíamos hablar, ahora con esos nuevos lenguajes disque inclusivos o de equidad de género, no sé cómo carácter se les llame, ya se perdió ese bonito arte de hablar y gesticular, ¿no? Por ejemplo, en TikTok están subiendo videos de que en vez de decir pollo con mole, mole con pollo o algo así, ¿no? Entonces, sí, híjole, es complicado. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo dimos tanta libertad a las nuevas generaciones y dejar que hicieran y deshacieran, que terminaron con la dignidad, con la voluntad, terminaron con las ganas de superarse, cayeron en el paternalismo de este gobierno y solamente estiran la mano para la beca, pero realmente ni siquiera la saben administrar, aunque uno les diga cómo hacerlo? Al final va a haber un estudio así de datos básicos sobre los niveles de pobreza en México, los niveles de corrupción, la eficiencia del sistema educativo mexicano, si es eficiente o deficiente. También se requiere en la diacrónica de conocimientos de las raíces históricas, y ahí entro yo, con un proceso de descolonización. No, pues es que naco, es que eres un naco. A ver, venga por acá. ¿Sabe usted lo que es naco? Sí, un pobre diablo. No. Naco es una persona que es muy culta, muy preparada y comúnmente en los tiempos antiguos hablaba y dominaba perfectamente la lengua náhuatl. Un naco es una persona sabia o preparada. ¿Que por qué carajo se tergiversó? Los estúpidos de las series de Televisa, del Víctor, de la Nacaranda, todas esas porquerías de la familia Peluche y todo eso, que así nos quieren y así nos necesitan. De hecho, hay un video en YouTube que habla cómo nos manipulan a las masas desde la televisión, internet y ahora de las redes, ¿no? Entonces ahí también hay una batalla en las redes. Hay gente que sube tontería y media, pero hay gente también que sube reflexiones o cosas chidas, ¿no? Cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una relación de pareja, luego hay chicas o chicos que suben donde no te maltraten, donde no te limiten, donde no te violenten.
donde no te torturen, donde no te maten, donde no te quiten tu autonomía e independencia, ahí es. Ahí es. Contra el, donde te den un delicioso espectacular, pero no te den amor, no es, pero puedes quedarte un ratito. Entonces dices, pues, ok, tesis y antitesis, ¿qué podemos sacar de esto? ¿Qué ha sido en los últimos años de las relaciones de pareja, de la sexualidad libre y responsable, del amor? Y etcétera. Incluso les podríamos meter ahí, leer un libro, El arte de amar, ¿no? Que tengan la visión de, es que amor no nada más es de pareja. Yo puedo amar mi profesión, yo puedo amar a los animales, yo puedo amar a la naturaleza, yo puedo amar alguna circunstancia, ¿sí? Entonces, ahí es donde entra la temporalidad y el cambio de paradigma entre la sincronía y la diacronía. No sé si me estoy explicando más o menos o si hay dudas hasta este momento. No, todo bien. Entonces, bueno, les voy a subir unas diapositivas, les voy a subir información que va a complementar todo esto de la pedagogía comparada, ¿no? Y de dónde vienen o cómo se hace el enfoque de la pedagogía. Y ya para cerrar, yo manejo una pedagogía comparada entre dos modelos de gestión o de liderazgo. El primer modelo, a lo mejor lo han de conocer ustedes, es la pirámide jerárquica de Abraham Maslow, que dice que hay una serie de necesidades en el ser humano. Y nosotros en la pedagogía tolteca manejamos una pirámide tolteca de desarrollo humano, donde es importante la alimentación, la educación, la salud y la organización integral para la vida digna. Y en la pirámide de Abraham Maslow te venden mucho la idea de tener una casa, tener un trabajo, ser productivo. Sí es importante tu autorrealización, pero no, primero tienes que ser productivo para la sociedad. Si no eres productivo para la sociedad, eres un nini que ni estudia ni trabaja. A ver, pero no estudias ni trabajas no por gusto, sino por las circunstancias. ¿Sí? Ahorita con los nuevos programas se está haciendo un esfuerzo de dar una oportunidad académica o laboral a las nuevas generaciones. Que si es suficiente o no, bueno, eso podría ser un buen debate, pero es una buena iniciativa que poco a poco va dando frutos, ¿no? Entonces ahí también podríamos hacer un análisis en pedagogía comparada. Comparar los alcances y limitaciones del sexenio anterior, tanto en política, educación, cultura, tecnología, economía, sociedad, contra los avances o limitaciones del sexenio o gobernantes actuales, para poder decidir esa decisión tan importante de quién sigue, quién seguiría al mando o quién podría gobernarnos en el futuro, ¿no? Que por ahí se habla muy fuerte que la mujer esta del líder de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y que por eso está haciendo el rollo de la remodelación de la línea 1 del metro, pero que aún así, sin embargo, sigue pesando sobre su conciencia y sobre su cabeza el rollo de la caída de la línea 12, que aún no está como que muy esclarecido. Entonces, bueno, entonces, en esencia la pedagogía comparada, también voy a investigar más de la pedagogía comparada, tiene que ver con el análisis de una comparación entre dos sistemas, estructuras o modelos educativos. Y hay muchos, ¿no? Desde el conductismo, que es lo básico. Siéntate, no te pares, cállate, no hables. O el famoso, que es también de la escuela vieja, ¿no? O el famoso, a ver, tus apuntes, ¿no? A ver, voy a revisar tu plataforma en Claro para ver si hiciste lo que te toca. Y aún así todavía es complicado, ¿no? Porque en estas instituciones te llegabas a meter al Classroom y no había nada. Y le pedía su cuaderno al adolescente, no lo traigo, ay, perdón, se me olvidó.
No, mañana sí ya lo traigo. No, pues es que no es cuando tú quieras. Ah, me está violentando, ¿no? Se llama disciplina. Pero ahora con todas estas situaciones, pues es complicado, ¿no? Por ejemplo, hubo un caso de un maestro que apenas cesaron, que vio amedrentando y golpeando a un alumno inferior o más pequeño que él, y no se aguantó la sangre, le hirvió y me lo agarró a golpes, ¿no? Cuando él quería corregir una acción indebida, de alguna otra manera, él violentó y agredió. Entonces ahí transmutó la intención, y al final, pues como los protege la ley de los niños y adolescentes, terminó demandado. Aunque su intención fue buena. No sé, Abdiel, Emanuel, ¿qué opinas aquí hasta ahorita o cuál es tu punto de vista de lo que hemos visto hasta hoy en cuanto a lo que es la pedagogía comparada? ¿Ah? Abdiel. Ok, entonces, a ver, ¿cuál es la clave? Voy a compartir en el chat la clave de la clase de Classroom para que, de ser posible hoy mismo, se agreguen y ya hoy o mañana les asignaré la primera tarea, que va precisamente sobre investigar un poco más a fondo qué es esto de la pedagogía comparada, cuál es su panorama histórico, el origen y el desarrollo de esta, las etapas de esta pedagogía, la teorización para poder llegar a esto. En esencia, la pedagogía comparada surge porque pues, hay inquietudes por docentes o por gente que se dedica a esto de la educación y empiezan a ver casos de éxito viajando, conociendo nuevos países o continentes, empiezan a ver nuevos modelos que son funcionales, ¿no? O sea, por ejemplo, yo cómo apliqué la pedagogía comparada, y ya con esto cierro. Cuando me daban filosofía, yo les hablaba de la filosofía de los griegos, y yo me casé con la idea, no, pues es que los filósofos inventaron, los filósofos griegos o los griegos inventaron la filosofía. Yo me casé mucho tiempo con eso. Me costó mucho trabajo romper el paradigma y decir, ok, pero es que los orientales también tienen ese enfoque, nosotros los mexicanistas también tenemos nuestro enfoque, los asiáticos y así, ¿no? Entonces te das cuenta que no hay una sola filosofía, ya que te das cuenta que la filosofía es el amor al conocimiento de la sabiduría, y esa hambre por saber, y esa hambre por indagar, y esa hambre por cuestionar, y esa hambre por dudar. Y dices, pues es que hay diversos enfoques, ¿no? Hay diversos enfoques de esa pedagogía. Por ejemplo, hay algo que se llama El hombre que vendió Ferrari, que trata de un hombre que vive en un sistema capitalista por competencias laboral, demandante, exigente, que termina casi infartado el pobre hombre, y cuando entra a su proceso de regeneración, de reconstrucción, una de las metas que le pone su maestro budista es: vende tu coche, ya no andes en coche, y menos un Ferrari, desapégate del dinero. Es importante que te desapegues del dinero para que puedas evolucionar y avanzar. No todo es material. Aquí, aunque hay una dualidad del mundo material y del mundo inmaterial, no todo es material. De igual manera, vemos muchos maestros que desafortunadamente no quieren salir de esto de las clases acartonadas, de las cátedras, donde nada más ellos hablan y no les dan la participación o no piden la opinión de sus estudiantes, ¿no? O peor, fíjese, ahorita se hablaba, no me acuerdo si en Francia, se hablaba de que con todo el pues sí, desbaste o todas las dificultades que dejó esta bendita pandemia, en Francia van a volver a dictarle a los niños, cuando era algo que ya se había superado, pero pues, es una manera de tratar de volver a retomar las bases y no está mal, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí la clase del día de hoy, espero les haya gustado, haya sido de su agrado, haya enriquecido su formación como profesionistas o futuros profesionistas, y nos vemos el próximo sábado.
¿Alguna duda o pregunta? ¿No? No. Ok, muy bien, Ana. Muchas gracias. Gracias, Abdiel. Que tengan un buen sábado, descansen, coman. No sé a que los termine clase, pero bueno, fue un gusto estar Igualmente. contigo. Hasta luego, que estén muy bien. Cuídense. Hasta luego. Bye.